Bienvenidos, nosotros somos Garequismo, El único canal que no analiza ni técnica, ni táctica, ni posición de balón porque el fútbol peruano no lo resiste. Solo te traemos puro chongo. Garequismo. Si el señor Lozano está más allá del bien y del mal y ha perdido ya la compostura y la lucidez, no hay nadie en su entorno que le pueda decir, oye, ya sal de acá. Suficiente, compadre. Sal de acá. Eres una catástrofe. Perdió, tampoco sorprendente, la selección sub-17. Cerró su participación en el Sudamericano, jugó su cuarto partido ante Argentina y perdió 5-0. 4 partidos jugados, 4 partidos perdidos, 0 goles anotados, 17 goles en contra. Esa selección sub-17 es el reflejo claro, nítido, en 4K, en HD y en todo lo que quieran, pero fidedigno de la catadura moral de la dirigencia del fútbol en la federación y en muchos, quizás la mayoría de clubes de nuestra primera división y qué decir de las ligas departamentales y segunda. Ahí están reunidos en ese 0 goles a favor, 17 en contra en 4 partidos. Están aglutinados, están condensados, están fusionados. La incompetencia, la improvisación, la trafa, la trampa al reglamento. Saludos, señor Catunta. Saludos, señores de Garcilaso. Tener un presidente sancionado por reventa de entradas. Saludos, don Tintín, también conocido como tarjetita para suscripciones. Ahí está todo. En la selección sub-17, no en la de mayores, que ya tuvo su historia mundialista en muchos de sus integrantes, y que todavía a veces puede mostrar algún grado de dignidad cuando compite. No los clubes, que como entidades privadas también, igual que la federación, están buscando hacer lo mejor posible y no les alcanza. Pero buscan hacer lo mejor posible solo para su primer equipo, porque son cómplices de la incapacidad del fútbol en categoría sub-17 de competir y en sub-20 también. Los clubes son cómplices. La federación es y se constituye en el ente rector del fútbol peruano. Ente rector, pero no interventor dentro de los clubes. No es que va a entrar la federación a decirle a Ayacucho Fútbol Club, el técnico de menores en tu categoría sub-17 va a ser Perico de los Palotes. No, eso no puede hacer la federación. Lo que la federación sí puede hacer es reglamentar, como está reglamentado desde FIFA y desde Conmebol, determinados parámetros, rúbricas, exigencias para poder estar en una primera división. Ese reglamento existe. Hay que aplicarlo. Si se aplica, muchos de los 19 equipos de nuestra primera división no deberían estar en la órbita profesional. Si hablamos de la formación de menores, mínimamente requerida como exigencia tener profesionales, docentes, formadores, preparados, titulados en las categorías de menores de todos los equipos que no existen, hablaríamos de otra posibilidad. Pero no les interesa, nunca les interesó. No va a salir un directivo a hacer un mea culpa. No va a salir nadie a decir, somos últimos, 0 goles a favor, 17 en contra, esto es una catástrofe. Dejo el cargo, no he sido capaz, hice lo posible, pero esto lo tienen que tomar gente que maneje mejor. No va a haber ninguno con ese nivel de dignidad. Ninguno. Con la hidalguía de reconocer que son un mamarracho gestionando el fútbol en el Perú. Pero va a haber tiempo de extenderse. He empezado a manera de editorial el día de hoy porque, claro, nosotros en semana de actividad vamos sumando derrotas y seguimos en el mundo de las mil maravillas.
La selección mayor es última, compartiendo ese privilegio, entre comillas, con Chile. La selección sub-20 fue última. La selección sub-17 es última. Los clubes en los últimos 12 años, a nivel de participaciones de Sudamericana y Libertadores, son últimos. ¿Qué necesita suceder para que el señor Agustín Lozano vuelva a aterrizar a la realidad, vea la realidad, constate en los resultados y en su catastrófica gestión, llena de trabas, llena de baches, llena de conflictos, llena de investigaciones, llena de sospechas, llena de acciones turbias, de inmoralidad? ¿Qué tiene que suceder? Ya que si el señor Lozano está más allá del bien y del mal y ha perdido ya la compostura y la lucidez, no hay nadie en su entorno que le pueda decir, oye, ya sal de acá. Suficiente, compadre. Sal de acá. Eres una catástrofe. Aldo, no sé si quieres ir con algo más, porque ayer o el día lunes, perdón, el día martes, había sido muy duro otra vez con respecto a este tema, porque Perú venía de perder 5-0 ante Chile, y había dicho que, en fin, los dirigentes del fútbol peruano no tienen ningún interés, no tienen ninguna visión, no hay un solo futbolista diferente en este sub-15. Nosotros hemos tenido campañas muy malas en determinados torneos, pero siempre aparecía un jugadorcito por ahí que hacía una diferencia, alguno que pintaba para bueno, desde tiempos de Cuquín Flores, que parecía, un náufrago a veces en algunos equipos. Uno decía, hay un jugador diferente, hay un jugador con una casta distinta, hay un jugador que muestra un talento que ilusiona. Esta selección es simplemente la nada. Sí, lo último fueron los Jotitas, que finalmente los perdimos. Fue una generación perdida. ¿Y por qué es una generación perdida? Porque son generaciones que salen de manera espontánea y que no son resultado de ninguna estructura, de ningún sistema, de ningún trabajo sostenido. Entonces salen estos chicos, algunos brillantes, con mucha calidad, pero el sistema no los ayuda a canalizar todo ese talento, tanto en sus clubes, en su selección y en el trabajo hacia afuera, porque desde chicos no están formados para salir afuera. Ese es el gran problema del fútbol peruano, entre otros. Pero como lo hemos comentado 1000 veces aquí, Eddie, si no se cambia la cabeza y si no se cambia a través de una nueva cabeza la manera de votar en la Federación Peruana, si no tenemos una cabeza que insista en hacer cumplir los reglamentos, en que los clubes tengan divisiones inferiores y que cambie todo el tema del sistema, vamos a seguir hablando dentro de 30 años de lo mismo, porque hace 30 años que venimos hablando de lo mismo. Entonces, la verdad que es casi una tirada de toalla, porque no se ve en los clubes una necesidad, un hambre de cambio. Ellos están viviendo con el sistema porque de una de otra manera ganan dinero, ya sea a través de los equipos grandes, por la televisión, por las taquillas, los equipos chicos por la televisión. Ahora se les cae la televisión y se les cayó el ingreso. Y eso podría ser, digamos, la llave que abra un cambio estructural en la federación. Pero si no cambia arriba, no cambia nada. Gabriel, tú por lo general tienes contacto por los programas que hay en Ovación, fines de semana también, relacionados al fútbol de menores, y entiendo que estás en el día a día de lo que se hace aquí. Nosotros estamos al tanto de lo que no se hace fundamentalmente en menores, pero no tan cerca quizás de lo que te ha tocado. ¿Te sorprende? ¿Tú esperabas que la sub-17 tuviera algo más? ¿Hay algún jugador más que tenga nivel y que no haya estado incluido? ¿Asoma algún solo talento que tú digas, mira, acá puede haber un jugador que termine en Europa? La verdad es que yo esperaba 0 puntos, porque ya esta selección desde que fue sub-15 con Segarra venía mal.
Se fueron a una gira por Asia, les fue bastante mal. Bueno, se cortó el proceso de Segarra. Llegó Silvestre a falta de 4 meses y con Silvestre tampoco se mejoró absolutamente nada. Se fue a la Copa Osorno en Chile, se le ganó a Bolivia con lo justo, se le ganó a Osorno, el equipo regional, pero con Chile se perdió mal. Luego con Uruguay, ok, perdiste 1-0, pero Uruguay hay que tener en cuenta que trajo acá el equipo B. No es la primera vez que nos hace Uruguay eso, varias veces trae acá al equipo B y un equipo BC, porque los titulares se van a jugar un amistoso a Europa, con otro país. En este caso no vinieron los titulares y luego con Bolivia se perdió con un global de 6-2, sin altura. Obviamente esta selección no tenía rumbo, una selección muy improvisada. Ya hablamos de que la cabeza de menores, de Caracá, que luego se le dio por a Reynoso, luego lo tuvo Chemo, se cambió 3 veces, no se tuvo un proceso sostenido, la verdad. Lamentablemente ha sido bien improvisada. La propia designación de Silvestre como entrenador es improvisada. Yo no entiendo en qué pudieron pensar para poner a falta de 4 meses un entrenador que no había entrenado menores, que no había tenido ningún contacto, no estuvo en una reserva, no estuvo en una sub-17 para ver al menos a los jugadores, porque al menos un entrenador que está en ese momento entrenando menores, al menos va a conocer medianamente a los chicos. Silvestre en un equipo de provincia, entrenando mayores, no sabía absolutamente nada, no tenía nada de los jugadores, y los entrenadores, a mí con los que puedo hablar, me lo dicen siempre que entra un entrenador sub-17, sub-15, aunque el anterior deje un informe, nunca le llega al Casume. Entonces Silvestre iniciaba en la nada, con 4 meses de falta para el inicio del torneo, o al igual que estas eliminatorias, el sudamericano más fácil de la historia, por así decirlo, clasificaban 7 de 10, los 4 de cada grupo iban a pasar y luego solamente el último se iba a quedar fuera del Mundial. Era una oportunidad de oro y lamentablemente no se aprovechó en cuanto a talento. Ahora, hay muchos en redes y yo entiendo que tiene mucho de responsabilidad. Chemo del Solar ya era jefe de la unidad técnica de menores y así fue contratado por la federación y después él quiso asumir la dirección técnica del sub-20 y le fue muy mal. Esta sub-17 la dirigía Segarra, ahora la dirigió Carlos Silvestri. Chemo del Solar estaba cuando asumió Silvestri, pero entiendo yo porque hay muchos que están confundiendo temas, porque hay gente que está diciendo ¿dónde está el trabajo de Del Solar que se fue a todas las regiones a reclutar futbolistas? Y yo entiendo, Gabriel, que eso fue para reclutar jugadores o chicos que no son jugadores y no han tenido competencia de 13, 14 años, no los que han integrado el sub-17. Es más, incluso diría que 12, 13 años. Estos chicos recién van a estar en la próxima, bueno, ya no va a haber sub-15, pero digamos que en la sub-17 que sea dentro de 2 años y es cada año. Entonces, esto sí, si bien Chemo es el que puso a Silvestre, también hay que decirlo, la realidad es que los chicos que Chemo hizo el trabajo de ir a provincias, de traerlos, de a muchos colocarlos en equipos de Lima también, esos chicos recién se van a ver dentro de 2, 3 años. No son los que están ahora. Estos chicos ya venían formados, incluso diría que desde que Aracaki era la cabeza. Y ellos fueron cambiados para la sub-15. Ya estaba Reynoso con el poder, que había puesto a su cuñado, y luego posterior Chemo, ya sería el último que asumió con ellos. Muy bien, ¿algo que agregar, Braulio? No, nada más, Eddie. Nada más. Y sobre alguno que se quedó fuera. Nada más. No hay nada más que decir, creo, ¿no? El problema está adentro y tienen que salir de ese mandato que tienen porque no le dan nada favorable al fútbol peruano, simplemente. Vamos a seguir retrocediendo. Sobre alguno que se quedó fuera, solamente Nathan Sánchez, que había estado en el Sevilla, creo que ahora pasó a un equipo de Estados Unidos, pero tampoco era un jugador diferencial. No es que se quedó un gran talento fuera, esto es lo mejor que hay. No hay casi ningún jugador a destacar. Por ahí Matías Martínez, que por biotipo, por altura, es el único jugador que, el delantero suplente, el que entró de titular contra Colombia en este último partido, es el único que puede chocar y que no sale volando. Es el único que sí puede ir, chocar y en algunos casos ganar, pero por el resto muy pobre el nivel de esta selección, que ojo, no es culpa de los chicos. Estos chicos no tienen la culpa de haber estado en un proceso, de que no hayan sido formados correctamente. Acá hay que ver más a la cabeza, a la federación y a los propios clubes. Sí, es correcto. Y esto es lo de la federación. El problema de la federación no está en que no haga algo por los menores, porque el rol normal, Aldo, de los seleccionadores es reclutar lo que producen los clubes. No es tarea de la federación formar a los jugadores. Y el problema mayor está en que la directiva
de la Federación Peruana de Fútbol, su presidente actual, su área de licencia, su área disciplinaria, la exigencia para el cumplimiento se va flexibilizando cada vez más y cada vez más. Ahora, como 11.90 se demora 2 meses en pagar, entonces las obligaciones de los clubes con sus jugadores se han dilatado 2 meses. Entonces ahora ya no está incumpliendo el que tiene 1 mes de retraso en los sueldos de sus jugadores. Ya no incumple. Ahora incumple si tiene más de 2 meses de retraso. Entonces, en vez de exigir a los clubes, de obligarlos con el reglamento de licencias y de discriminar entre los que pueden y los que no pueden, porque esto no es una democracia donde todos participan, todos tienen que jugar, todos merecen una oportunidad. No. Fútbol de primera división profesional tiene que tener una valla de exigencias alta. Por reglamento tiene la exigencia alta. El problema es que la Federación Peruana de Fútbol aquí baja esa vara y la pone fácil para que cualquier garaje con 11 camisetas sea un equipo de fútbol profesional. Claro, Eddie, pero mira, sería ideal que estuviéramos pues en una situación de países desarrollados, ¿no? O de sociedades desarrolladas, donde los mismos clubes velan por sus propios intereses de otra manera, es decir, formando chicos, exportándolos, ¿no? Como hacen clubes de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, pero no lo hacen porque han encontrado una manera más fácil de hacer dinero, que es a través de la televisión, trayendo jugadores extranjeros y no formando menores. Entonces, de cuando pasa eso, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de arreglar el problema? Es el ente rector. Entonces la responsabilidad recae en la Federación Peruana de Fútbol, que si no hace nada, y como no ha hecho nada en los últimos casi 30 años, con intermitencias de algunas cositas, pero vemos cuáles son los resultados. Estamos últimos en todo. Entonces, si no se cambia a la federación y si la federación no tiene los pantalones para realmente reordenar el fútbol y que no hayan campeonatos con 19 equipos, ridículo tener un campeonato, en ninguna parte del mundo hay campeonatos con impares, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es increíble, y en Perú 19 equipos cuando ni siquiera 12 cumplen con el reglamento de bases. O sea, ¿y quién tiene que hacer que cumplir eso? La federación. Entonces damos vuelta, y si no sacamos a este inútil de Lozano, por no decir otra cosa, vamos a seguir en las mismas, pero los clubes también tienen responsabilidades. Tenemos un grave problema porque tú has hablado de los últimos 30 años y es verdad, porque en su momento mi mayor crítica a Nicolás Delfino, ahí están grabados los programas, mi mayor crítica a Manuel Burga, y él me lo reconoció, en eso tenías toda la razón, fue que nunca le importó exigir a los clubes en el tema de menores. No, pero tenemos el plan Creciendo por el Fútbol. No. Esa no es chamba de la federación, Creciendo por el Fútbol, formar chibolos. Esa es tarea de los clubes y la federación se lo tiene que exigir. Y el que no lo quiere cumplir o no lo puede cumplir, fuera de la primera división. En la primera división del fútbol, los clubes importantes que logran pasar la valla de exigencia tienen que reservarse el derecho de admisión. Y el criterio para el derecho de admisión es tener cancha propia, tener 4 categorías compitiendo con buenos formadores, tener infraestructura propia, tener un cuerpo médico a disposición de los jugadores. Hay clubes que no tienen médico y juegan primera. Queremos que tengan sub-17 y no tienen médico y juegan primera división. ¿Quién tiene que regularlo? ¿Quién tiene que hacer esa tarea? La Federación Peruana de Fútbol. Pero cuando a la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol hay un cómplice de un caso de reventas sancionado por Conmebol, ¿qué podemos esperar? Y no entiendo a los directivos de clubes que pretenden. Sí, y además
todo el sistema está corrupto en el sentido de que no funciona. No digo de corrupción, que la puede haber definitivamente, pero hablo de corrupto de que no funciona. La federación, que es el ente rector, no cumple sus funciones. No manda, no exige, no hace nada. Y por otro lado, a nivel de infraestructura, tienes un IPD que tiene abandonados los estadios en el Perú. Acabó la pesadilla para Perú. Perdió 5-0 ante Argentina en su último partido del Sudamericano Sub-17. La selección peruana cerró su participación en el Sudamericano Sub-17 en el último lugar sin sumar puntos y sin sumar ningún gol anotado. Campaña para lamentar. La selección peruana de fútbol perdió 5-0 ante Argentina este miércoles en la cuarta fecha del Grupo A del Sudamericano Sub-17 2025 que se realiza en tierras colombianas, poniéndole así punto final a su participación en la competencia. El torneo clasificatorio para el Mundial Sub-17 ha registrado solo 6 caídas del equipo dirigido por Carlos Silvestri, que no sé qué está haciendo ahí, tras perder con Paraguay 5-0, Colombia 2-0, Chile 5-0 y sufrió una nueva goleada que lo coloca como la selección con peor rendimiento en el certamen. Piñeiro firmó un doblete acompañado en el marcador por De Martis y Ojeda, mientras que el capitán Castillo metió un autogol. En la última fecha, la selección peruana descansa, por lo que su paso por el Sudamericano Sub-17 finalizó sin puntos, con 3 goleadas recibidas sin haber anotado ni siquiera un solo gol. Es increíble el siguiente sumatoria que podemos hacer de esto. 5 goles de Paraguay, 5 de Chile, 5 de Argentina, 2 de Colombia, son 17 goles en contra en 4 partidos. 17 goles en contra en tan solo 4 partidos. Y en 4 partidos no has podido anotar un gol. Es increíble, nefasto, paupérrimo, corrupto, endémico, alecaído, frágil, famélico y prácticamente en estado de UCI la condición en la que está el deporte peruano, ya si lo está en la selección peruana de mayores, 9º puesto, y con los equipos de Perú en Libertadores. Alianza perdió de local, la U perdió de local. No creo que sea diferente hoy día con Cristal en la noche más tarde, pero Eddie Freshman tiene absolutamente toda la razón. No se trabaja, no se invierte, no se fiscaliza, no se concentran los recursos en las divisiones menores. Solamente los equipos, los clubes, las departamentales, los dirigentes, los administradores están empezando solamente a querer sacar equipos de la nada con sueldos en negro, sin exigencia, sin tomar en cuenta su infraestructura. Prácticamente los requisitos se los bajan para poner equipos y empezar a contratar jugadores del extranjero que puedan venir al Perú con bajo nivel. Acá vienen paquetazos, vienen Churines, vienen Watermans, vienen Ramos, viene este jugador de la U, que ya se me olvidó su nombre, el año pasado que tuvo que rescindir contrato, Dorregaray. Jugadores como estos vienen al fútbol peruano solamente, no porque sean buenos, vienen solamente porque obviamente hay una transferencia que dicen que pagan, pero en realidad otra. Están siendo los clubes peruanos, desde sus provincias hasta sus clubes mayores, Alianza, Cristal, la U y entre otros, jugadores en otros equipos también, que están utilizando los equipos solamente para tratar de arañar lo máximo posible en los fichajes. Después, la condición de los equipos mayores, de la selección peruana mayor, tan solo es una consecuencia de la causa de que no se está invirtiendo, trabajando en menores, porque tenemos a un presidente, a una federación y a un ecosistema corrupto que solamente está viendo enriquecerse, pero no les interesa el fútbol peruano.